micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cómo puedo tener la conciencia tranquila? La conciencia se puede definir como un sentimiento interior que actúa como una guía para saber si la conducta es correcta o incorrecta. Para aquellos con una cosmovisión bíblica, la conciencia es la parte del alma humana que más se parece a Dios. Génesis capítulo 3 versículo 22. Aquellos que no creen en Dios tienen dificultades para explicar la existencia de la conciencia humana. La evolución no puede explicar esta faceta del espíritu humano, que no puede explicarse por una mentalidad de supervivencia del más apto. La conciencia del hombre se despertó cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 3 versículo 6. Antes de eso, solo conocían el bien. La palabra conocer en Génesis capítulo 3 versículo 5 es la misma palabra que se usa en otros lugares para describir la intimidad sexual. Génesis capítulo 4 versículo 17. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 19. Cuando elegimos conocer el mal por experiencia íntima, nuestras conciencias son violadas y el malestar emocional se apodera de nosotros. Ya sea que reconozcamos a Dios o no, fuimos creados para tener comunión con nuestro Creador. Cuando actuamos mal, sentimos que estamos en desacuerdo con nuestro propósito creado, y ese sentimiento es profundamente perturbador. Fue Dios a quien Adán y Eva habían ofendido, sin embargo, Dios mismo proporcionó la solución a sus conciencias violadas. Mató a un animal inocente para cubrir su desnudez. Génesis capítulo 3 versículo 21. Este fue un presagio del plan propuesto por Dios para cubrir el pecado de toda la humanidad. Los seres humanos han intentado una variedad de cosas para aclarar sus conciencias, desde trabajos de caridad hasta automutilaciones. La historia está repleta de ejemplos de los esfuerzos de la humanidad por apaciguar su conciencia, pero nada funciona. Por eso, a menudo recurre a otros medios para ahogar esa voz interior que lo declara culpable. Las adicciones, la inmoralidad, la violencia y la codicia a menudo están profundamente arraigadas en el suelo fértil de una conciencia culpable. Sin embargo, dado que todo pecado es en última instancia un pecado contra Dios, solo Dios puede redimir una conciencia violada. Tal como lo hizo en el jardín del Edén, Dios nos proporciona una cobertura mediante el sacrificio de algo perfecto e irreprensible. Éxodo capítulo 12 versículo 5, Levítico capítulo 9 versículo 3, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Dios envió a su propio Hijo, Jesús, al mundo con el propósito de ser el sacrificio final y perfecto por los pecados del mundo entero. Juan capítulo 3 versículo 16, Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Cuando Jesús fue a la cruz, tomó sobre sí mismo cada pecado que cometiéramos. Toda conciencia violada, todo pensamiento pecaminoso y todo acto de maldad fueron puestos sobre él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Toda la justa ira que Dios tiene por nuestro pecado fue derramada sobre su propio Hijo. Isaías capítulo 53 versículo 6, Juan capítulo 3 versículo 36. Así como se sacrificó un animal inocente para cubrir el pecado de Adán, el Hijo perfecto fue sacrificado para cubrir el nuestro. Dios mismo elige hacernos justos con Él y declararnos perdonados. Podemos tener nuestra conciencia limpia cuando llevamos nuestro pecado, nuestros fracasos y nuestros miserables intentos de apaciguar a Dios al pie de la cruz. La expiación de Cristo perdona nuestro pecado y limpia nuestra conciencia. Hebreos capítulo 10 versículo 22. Reconocemos nuestra incapacidad para limpiar nuestro propio corazón y le pedimos que lo haga por nosotros. Confiamos en que la muerte y resurrección de Jesús son suficientes para pagar el precio que le debemos a Dios. Cuando aceptamos el pago de Jesús por nuestro pecado personal, Dios promete arrojar nuestros pecados y rebeliones lejos de nosotros, cuanto está lejos el oriente del occidente. Salmo capítulo 103 versículo 12. CF Hebreos capítulo 8 versículo 12. En Cristo, somos liberados del dominio del pecado. Somos libres para perseguir la justicia y la pureza y convertirnos en los hombres y mujeres que Dios nos creó para ser. Romanos capítulo 6 versículo 18. Como seguidores de Cristo, todavía cometeremos pecados ocasionales. Pero, incluso entonces,
Dios nos proporciona una manera de aclarar nuestra conciencia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. A menudo, con esa confesión llega el conocimiento de que debemos arreglar las cosas con los que hemos ofendido. Podemos dar ese paso con las personas que hemos lastimado, sabiendo que Dios ya nos ha perdonado. Nuestras conciencias pueden permanecer claras mientras continuamente confesamos nuestro pecado a Dios y confiamos en que la sangre de Jesús es suficiente para reconciliarnos con Él. Seguimos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo capítulo 6 versículo 33. Confiamos en que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios se deleita en nosotros y en su obra transformadora en nuestras vidas, Filipenses capítulo 2 versículo 13. Romanos capítulo 8 versículo 29. Jesús dijo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Juan capítulo 8 versículo 36. Vivimos con la conciencia tranquila al negarnos a revolcarnos en los fracasos que Dios ha perdonado. Confiamos en su promesa de que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 versículo 31. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.